Bueno, pues venimos aquí diciendo acerca de lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 1, y comentábamos acerca de lo que significa y la promesa que les había hecho Yeshua a sus discípulos, de que les convenía, de que se estuvieran ahí quietos en Jerusalén hasta la llegada de la promesa del Espíritu de verdad. Y comentábamos que el andar en el Espíritu de verdad, en el Espíritu, la purificación del Espíritu tiene que ver con volver a nacer de nuevo y a vivir una vida, vivir en la carne, pero vivir en el Espíritu del Eterno. Que el Espíritu de nosotros viva en nosotros y es lo que nos mueva, lo que nos dirija, el que haga las obras en nosotros. Y vimos que hay el ejemplo también de Israel, el pueblo de Israel, que ellos pues no recibieron Ruach. Ellos recibieron la Torah, pero no recibieron el Ruach. Entonces, ellos recibieron la letra, pero no recibieron el Espíritu. ¿Y qué dice en 2 de Corintios, ahí en el capítulo 1 y 2 de 2 de Corintios? Dice Pablo que la letra mata, mas el Espíritu da vida. Y pone de ejemplo también a los hijos de Israel en ese momento, en el desierto, porque él dice, Pablo tenía un ataque muy fuerte, muy duro, de parte de falsos maestros, de falsos apóstoles, que estaban criticando su ministerio de Pablo. Y no nada más lo criticaban, sino que aparte se querían apoderar de las comunidades que había formado en varios lados. Andaban ahí metiendo su cizaña y diciendo que Pablo no era nada y que ellos eran los verdaderos apóstoles. Entonces, Pablo se ve en la necesidad de defender su llamado, su autoridad, y expone sus cartas de referencia, sus cartas de presentación. Y fíjate lo que dice, si quieren vamos a leerlo ahí en 2 de Corintios 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ahorita les digo desde qué versículo. Ahorita les digo. No es cierto, no es capítulo 1, es capítulo 3, perdón. Segunda de Corintios 3, 1. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach HaKodesh vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí empieza a hacer una defensa a Pablo, y como que contrastando su ministerio, o contrastando su trabajo, por así decirlo, su servicio al Eterno, comparado con el servicio que tuvo Moshe cuando entregó la Torah. Entonces aquí la verdad es que se va a meter en una cuestión bien compleja, bien difícil, porque pues, todos sabemos que para muchos la Torah, sobre todo para los judíos y mesiánicos, la Torah es algo de exaltación o de, ¿cómo se llama? Hasta como casi de idolatría. Se los digo porque yo viví también en eso. Yo llegué a hacer hasta bailes con los rollos de la Torah y a besar la Torah como si fuera Dios. Entonces, hoy me doy cuenta que ese es un tipo también de idolatría. O sea, como que ver la Torah, la letra, los rollos escritos ahí por los rabinos escribas, que tanto trabajo les cuesta hacer un rollo de Torah, y que ese rollo de Torah cuesta miles de dólares, $50,000 un rollo de Torah. ¿Cómo es que le dan tanta devoción a la letra, pero tan poca importancia al espíritu? Entonces, Pablo aquí también va a hacer algo similar, va a exponer su servicio y lo va a comparar con el de Moisés, no que el de Moisés sea malo o que sea de menor grado,
sino que el resultado de sus dos ministerios es diferente. Y aquí le dice algo padrísimo a Pablo, porque dice que no tiene necesidad de cartas de recomendación, digamos que de sacar su currículum y de empezar a decir lo que él es y lo que ha estudiado, y que si estudió con tal rabino, y que si fue a tal escuela, y que si tal. Él lo que empieza a citar empieza a enseñarles a la gente que ha creído en él. Ellos son sus cartas de presentación. Toda esa gente que empieza a vivir en el Espíritu y empieza a conocer al Eterno y a obedecer al Eterno y a andar en justicia, en rectitud, en integridad, conforme a la Torah. A lo mejor no eran súper observantes de Shabbat, ni de las fiestas, ni de muchos mandamientos, porque apenas los estaban conociendo, pero era gente buena, gente justa, no eran avaros, no eran codiciosos. Entonces, eso habla mucho mejor de alguien que alguien que a lo mejor lleva toda su vida guardando Shabbat, pero que sigue, que a lo mejor él guarda el Shabbat, pero que tiene, yo he visto por ejemplo tiendas de judíos en el DF, en el Distrito Federal, que hablan en Shabbat. Entonces, y sé que son de gente religiosa. Entonces, ¿cómo es posible que a lo mejor ellos no van a trabajar en Shabbat, pero abran sus tiendas en Shabbat y ahí tienen ahí a gentiles trabajando en Shabbat? Entonces, ¿de qué sirve toda su religiosidad si siguen siendo nada más avariciosos y cosas así? Y no lo hago como son de crítica hacia el judaísmo en sí, porque también yo amo muchas cosas del judaísmo y a mucha gente judía que conozco, pero sí lo que estoy criticando es la tendencia religiosa y hipócrita de la gente, sea quien sea judío o no judío, todos actúan de la misma manera. Pero aquí Pablo entonces hace algo diferente. Él dice, pues miren, vienen mis cartas de presentación, vean a estos hombres y ustedes juzguen, ¿no? Si es cierto lo que digo o es mentira. Ellos son mi carta de presentación. Ellos sí están viviendo la Torah en el Espíritu. En el 4 dice, versículo 4 de ahí mismo de 2 Corintios dice, y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Dios, no que seamos competentes para nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, si Pablo se sentía algo, no era porque él fuera bueno, sino porque lo que yo sé, mi competencia, mi capacidad no viene de mí mismo, sino viene del Eterno. Es lo mismo que vengo yo diciendo, ¿no? Si algo estamos diciendo aquí no es que seamos mejores que nadie, sino que el poder de lo alto nos ha investido. Yo hace poquito tiempo, hace como más o menos como un mes y medio, tuve un sueño, se los quiero así como platicar. Y yo casi no tengo sueños, es rarísimo que sueñe. Y en esa ocasión soñé y me quedó grabado solamente una cosa del sueño, que el Eterno me decía que pronto sería investido del poder de lo alto. Y en ese momento no entendí mucho, me quedó así como resonando en la mente, y se lo platiqué a un amigo y él me dijo, toma en cuenta eso que escuchaste, dice, algo te está diciendo el Eterno. Y yo creo que tiene relación a todo esto que estamos ahorita platicando. Necesitamos de ese poder que viene de lo alto para vivir una vida que yo por lo menos en todo este tiempo de creyente que tengo no he podido llevar. Entonces, no es hasta ese momento donde el Eterno nos dé la capacidad, la competencia para vivir, de esa manera no podremos. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, si nos echamos aquí toda la vida estudiando la Biblia, horas, yo me he echado estudios y estudio la Biblia, no saben cuántas horas, si nada más me quedo en eso y no salgo de esto y sigo viviendo una vida injusta, pues de nada me sirvió mis horas y horas de estudio. Y no que esté mal estudiar, pero es más importante pedir la llenura del Espíritu para esto que estamos leyendo y lo que estamos ahorita estudiando, sea algo que se grabe en nuestros corazones y que lo llevemos ya a la práctica, ya que no retardemos más el llevar todo esto a nuestra vida. Fíjense, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y aquí empieza a enseñar Pablo acerca de lo que pasó con Moisés. Dice, si el ministerio de muerte, ¿cuál ministerio de muerte? Está diciendo que Moisés tuvo que hacer un servicio, un trabajo, o como se dice en hebreo, un abodá, un ministerio, un servicio, pero en ese caso fue para muerte. ¿Por qué para muerte? Porque esa misma Torah que para nosotros es de vida y que nos está dando pues
todo lo que ahora conocemos, que es Yeshua, nuestra vida. Esa misma Torah que fue para vida para nosotros, para ellos fue de muerte. ¿Por qué? Pues porque no la recibieron y porque no la creyeron y porque no confiaron y prefirieron hacer su ídolo, su becerro de oro y postrarse delante de él. Y así mucha gente tiene ya la oportunidad de ser liberado, de que el Eterno traiga su poder de lo alto en él, pero ya que llega el momento, tienen temor del Eterno, prefieren creer que en Egipto estaban mejor y hacerse un becerro de oro, una mezcla entre, ¿te acuerdan que el becerro de oro era una mezcla entre la adoración al Eterno y la adoración a los ídolos? O sea, ellos decían que ese becerro de oro era el mismo Dios que los había sacado de Egipto, y decían que esa fiesta que estaban haciendo y ese baile que hicieron ahí, se empezaron a gozar en las obras de sus manos, dice la Escritura, que empezaron a hacer una fiesta mezclada entre lo que conocían del Eterno y los ídolos. Eso es lo más grave que al pueblo de Dios le está pasando, que sí siguen la Torá y que creen la Torá, pero que siguen viviendo en la carne y así haciendo sus ídolos de todo, del dinero, de la gente, etcétera. Entonces, mientras no salgamos de eso, vamos a perecer en el desierto como pereció Israel en el desierto. ¿Y cuántos perecieron? ¿Se acuerdan cuántos perecieron? Todos excepto 2. Entonces, va a ser un mínimo, un remanente muy pequeño el que se salga. No digo que yo ya la hice, pero si no me pongo las pilas en ese sentido, también voy a quedar ahí. Y aquí empieza a hablar sobre Moisés, y dice que cuando Moisés recibió la Torá, que fue grabada en piedras, aún lo que él recibió fue con gloria, fue con Ruach HaKodesh. Tan fue con Ruach HaKodesh que su rostro brillaba, el rostro de Moisés brillaba cuando le entregó el Eterno la Torá. Entonces él iba como resplandeciendo, porque él sí estaba preparado para recibir la Torá, él sí andaba en el Espíritu, y se reflejó en su rostro. Así como él decía, vean a estos seguidores míos, estos discípulos míos, véanlos si son cartas de presentación de mí para ustedes. Así igual Moisés, con el simple hecho de ver a Moisés, se podían percatar los hijos de Israel que él había visto al Eterno. Pero dice que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Por qué no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés? Pues por lo mismo, porque él venía en el espíritu y ellos seguían en la carne. Entonces, la luz de Moisés, el brillo de Moisés, que no era de él, sino que era del Eterno sobre él, era algo molesto, era algo incómodo para los hijos de Israel que andaban en la carne. También por eso dice en Gálatas, en el libro de los Gálatas, que ¿se acuerdan que él pone de ejemplo a Agar y a Sara, las 2 esposas de Abraham? Y dice que cuando tuvo Agar a Ismael, que fue el hijo que tuvo Abraham con Agar en la carne, no confiando en el Eterno ni esperando en el Eterno, sino confiando que tenía que ser así a su manera. Y pues ahora vamos a Sara y a Abraham teniendo a Isaac, que es el hijo de la promesa, el hijo de la fe, que digamos así, que es de la fe que sí tuvieron para esperar a que naciera él, ¿no? De lo que el Eterno les había prometido que tendrían. Entonces tienen 2 hijos, uno nacido en la carne y otro nacido en el espíritu. Y que dice que el hijo nacido en la carne perseguía al que había nacido en el espíritu, por el simple hecho de que uno es del espíritu y otro de la carne. Que ese es un ejemplo que así igualmente pasa hoy día, que los que somos hijos del espíritu, hijos de la promesa, por ley y por simple molestia y por simple incomodidad, los que no están en el espíritu, los que están en la carne, nos van a querer perseguir y nos van a querer hasta matar. Entonces, aquí dice que igualmente los hijos de Israel no podían fijar la vista en Moisés por causa de la gloria que estaba en él. Dice en el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces él dice, Moisés tuvo la mala fortuna de que a los que estaba enseñando que eran los hijos de Israel
no quisieron creer, por lo tanto lo que les entregó la Torá fue para condenación, y no fue por causa de Moisés, sino fue por causa de los que recibieron, ¿cómo se llaman? Digamos como que los recipientes, ¿no? Hay como dos tipos de recipientes: los que están listos y preparados para recibir la Torá, y otros que no están listos, están sucios, están todavía llenos de otras cochinadas, y entonces no están preparados para recibir lo que se va a entregar. O sea, a Moisés le tocó que sus vasijas estuvieran llenas de suciedad. En cambio a Pablo le tocó que sus vasijas estuvieran vacías y listas, preparadas para recibir la Torá, ¿no? Y de eso estaba contento Pablo. Estaba así como que decía, wow, de esto sí me siento orgulloso, de los que le estoy enseñando anden y caminando en los mandamientos del Eterno. Entonces digamos que la diferencia entre lo que hizo Moisés y Pablo. Moisés le tocó la parte fea, la de condenar, y a Pablo la de justificar. Pudo haber sido también para Moisés igual de agradable, ¿no? Como para Pablo. Pero el problema no fue la Torá, sino fue los recipientes. Porque podríamos pensar de todo eso y decir, pues entonces la Torá es mala, la Torá no sirve, la Torá condena. Sí condena si tú no eres un recipiente preparado para recibirla. Si estás preparado, la Torá es de vida, la Torá es buena, la Torá es así ventajosa, es espiritual, etc. Dice el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no fue glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo mucha gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y está hablando de Yeshua, que sí permanece para siempre, ¿no? Que lo que Él hizo por nosotros no perece, no deja de ser, sino que es eterno. El 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza o de mucha como libertad o confianza, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces dice que aquí lo que pasaba con Moisés, que Moisés se percató de la molestia de los hijos de Israel, y él cubría su rostro con un velo para que los hijos no fijaran su vista en aquello que había de perecer. ¿Y qué es lo que había de perecer? ¿Qué creen que sea lo que iba a perecer? Está complejo, porque yo estoy a ver este capítulo. Por un lado, unos dicen que lo que iba a quitarse iba a ser el velo que tenía puesto Moisés en el rostro. Otros dicen que lo que se iba a ser quitado iba a ser los corazones de piedra y iba a ser cambiados por unos corazones de carne, que también tiene coherencia. Y no sé cuál sea exactamente el sentido, pues yo creo que como una combinación de los dos. Porque vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué más nos dice ahí, y ahorita a ver si entendemos. Dice el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa embotó? Como que ya llegó al endurecimiento más fuerte, o sea, como a la ceguera más dura. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre su corazón, el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor y el velo se quitará. Aparentemente es lo que se va a quitar el velo, dice ahí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Eterno, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, aquí hay como que dos cosas que siento que son sumamente importantes para nosotros. En primera, ya veníamos diciendo que también esto mismo que aquí Pablo dice, que hay todavía como un tipo de velo hacia Moisés. Yo creo que es un velo que está puesto tanto en los cristianos, pero también en los judíos, porque los dos ven la Torá en la carne. O sea, tanto los cristianos andan en la carne como los judíos andan en la carne.
Entonces ese velo no será quitado, dice, sino hasta que se convierta en el Señor. Y ¿qué significa? Es como lo que te decía ahorita, ¿de qué sirve de haber recibido la Torah y de ahorita ya creer en la Torah y de estar jactándonos que ya guardamos Shabbat, etcétera, si seguimos en la carne? O sea, digamos que eso es el velo que todavía no se quita en la mayoría de la gente. Y vas a ver que ahorita cuando escuchen estos estudios que estoy dando ahorita, todos los que andan todavía en la carne y todos los que no se les ha quitado el velo, casi van a tachar de que yo ya estoy contradiciendo a Moisés y que yo ya no guardo la Torah, o que estoy enseñando que ya no hay que guardar la Torah, o cosas así. Pero no, como dice Pablo, no estamos diciendo eso. Más bien confirmamos la Torah, estamos hablando de lo que la Torah dice. La Torah se tiene que observar en el espíritu, no en la carne. Entonces, pero si quieres, si estás convencido de que tienes que ser en tus fuerzas, en tus capacidades, pues vas a estar ahí embotado, vas a estar con el velo puesto en los ojos y vas a querer. No sé si te acuerdan de la señora esa que me estuvo ahí tirando duro en el Facebook, que estaba aferrada a defender al judaísmo así con todo, así con los ojos cerrados y aceptando todo lo que dicen ellos, ¿no? O sea, tragándose el camello. Por eso le puse al final de la discusión: tú cuelas el camello, cuelas el mosquito, pero te comes el camello. Te quedas en lo más externo de lo que el Eterno nos pide. El Eterno sí nos pide que guardemos las fiestas, que guardemos Torah, que pongamos Tzitzit, que pongamos varias cosas, pero digamos que es la parte sencilla de la Torah. Pero la parte compleja de la Torah no es esa. La parte difícil es andar en justicia, andar en rectitud, en amor, estar cuidando a los enfermos, a las viudas, a los desvalidos. Todo eso sí implica mucho más, ¿no? Y bueno, pues los que andan en la carne, los que andan con el velo puesto, se van a conformar con solamente andar guardando Shabbat y a extremos todavía más duros, de a lo mejor de andar separando leche y carne, o ¿cómo se llama? Que todas las restricciones de Shabbat, de la luz, de no hacer ningún tipo de trabajo según el judaísmo, y ahí se pueden echar la vida en detallitos de la Torah, sacándole hebra al hilo negro, y nunca ir más allá, nunca ir a donde el Eterno nos quiere llevar. Entonces digamos que ese es el velo opuesto, tanto en judíos como cristianos, y todos los que andan metidos en las religiones tienen el mismo velo opuesto. Solamente los que nos convenzamos de vivir en el espíritu podremos digamos que salir de este embrollo, de ¿cómo decirlo de otra manera? De cochinero que se ha hecho, y que yo por lo menos no he salido limpio. O sea, también tengo lo mío, yo también estuve metido ahí, y de qué manera, pero bueno, ya no más, ya el Eterno me está quitando el velo. Ya, como dice aquí, podemos ver a cara descubierta al Señor. Como ¿se acuerdan? Yo creo que eso me recuerda mucho que los hijos de Israel no pudieron ver al Eterno. ¿Te acuerdan cuando estaban ahí en las faldas del monte? Que dijeron, no queremos ver al Eterno, habla tú, Moisés, con él, porque tú sí andas en el espíritu, ¿no? Casi le decían. Ellos mismos dejaron ver que andaban en la carne porque no pudieron observar al Eterno cara a cara, y Moisés sí. Y Moisés no era digamos que no era un ángel o algo así para decir que era mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, en el sentido de que tuviera más elementos o más poderes o más capacidades que cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? Pues solamente hizo lo que el Eterno le mandó. O sea, siguió su llamado, obedeció a su llamado. Entonces, no sé cuál sea tu llamado, yo tengo el mío propio, pero si hacemos nuestro llamado, no va a haber diferencia entre lo que era Moisés o lo que era Abraham o lo que era Eliyahu o Pedro o Pablo, cualquiera de ellos. La única limitante somos nosotros. Nosotros podemos ser igual de espirituales como lo fueron ellos, tal vez hasta más. Pero bueno, digamos que eso es por el poder del Eterno que obra en nosotros, no por nada bueno que haya en nosotros. No sé si quedó claro esta parte de aquí de Corintios. Está complejo, yo lo sé, yo mismo lo he estudiado un montón de veces,
pero siento que tiene más fuerza con esto que estamos estudiando ahorita. Y regresamos rápido a Hechos. Hechos 1. No sé si tengan ahí alguna duda, algo que decir. No, yo no. Ok. Entonces, regresando ahí al versículo. ¿Quién leemos desde el 5? Dice, porque Johanan ciertamente purificó con agua, mas vosotros serán purificados, bautizados con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. ¿Saben que esa parte me la voy a saltar? Eso ya se habla de otras cosas. Vamos al capítulo 2 de ahí de Hechos. Entonces, ¿qué pasó? En el capítulo 1, pues ya el Mashiach se va en las nubes del cielo, les pide que se queden esperando en Jerusalén hasta que llegue Shavuot. O sea, que les pide que en realidad que sigan contando el Omer y esperen el día de Shavuot. Y pues aquí en el capítulo 2 ya llega ese día. Dice, cuando llega el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aquí estaban en el templo. Cuando dice aquí la casa, no está hablando de que estuvieran en la casa de Pedro, de Juan, o uno de ellos, sino que estaban en el Bet HaMikdash, porque ¿se acuerdan que uno de los mandamientos de la Torá es que todo judío mayor de 20 años tenía la obligación de subir o de ascender a Jerusalén 3 veces al año, hacer aliyá? Aunque anduvieran viviendo fuera de Israel, que anduvieran, no sé, había judíos viviendo en Asia, en Europa, tenían la obligación de 3 veces subir a las fiestas en Israel. La primera vez tenían que subir en la fiesta de Pesach, la siguiente vez en esta fiesta de Shavuot, y la última para la fiesta de Sukkot. Entonces era obligación. Por eso es que había mucha gente ahí en Jerusalén en estos días, pues porque estaban celebrando Shavuot. Dice, y aquí algo que nos dice que estaban todos unánimes juntos, todos estaban en un mismo sentir, esperando la promesa del Ruach HaKodesh. Dice el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ya sabemos todos que una de las manifestaciones de que el Ruach HaKodesh está en ti es hablar en lenguas. Pero aquí dice que no eran lenguas angelicales como se cree, sino eran otros idiomas. Y eso por puro simple hecho de que el Espíritu del Eterno estaba en ellos. Era señal de eso. Pero ¿por qué creen que el Eterno buscara que esta gente que estaba ahí reunida hablara en otros idiomas? ¿Cuál sería la motivación del Ruach HaKodesh? No sé, a ver Mariana, ¿qué crees que era la motivación para que hablaran en otros idiomas, en otras lenguas? No se escucha bien la motivación. ¿Cuál crees que es la motivación? Habla fuerte. ¿Cuál Que es repita la pregunta, por favor, para que oiga Mariana? Sí, es que está curioso que una de las manifestaciones del Ruach HaKodesh es hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Pero supongo que el Eterno no hace nada porque así, o sea, el Eterno tuvo que haber hecho esto por un motivo. Obviamente es una señal de que el Espíritu estaba en esta gente, pero además tenía otro propósito. A ver, ¿cuál creen que sea? Sí, ¿cuál es el que se trabó a amar, Bueno, la cosa es, la pregunta es, tú no sabes, por ejemplo, hablar, no sé, alemán. Ajá. Y el Ruach HaKodesh te da la oportunidad de exaltar al Eterno en otros idiomas. Pero, ¿por qué razón crees que lo haga el Eterno? ¿Cuál sea la idea de hacer esto? ¿Cuál es la idea ahí? A ver,
¿Cuál es la idea? Que Dios, alabemos a Dios, todo en español, otro en inglés, otro en